Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy desarrollamos la unidad número uno. Me toca hacer una grabación por cuestiones que ya he explicado anteriormente en el grupo. Y bueno, iniciamos por desarrollar la unidad número uno. También les voy a agregar un video ilustrativo para que puedan entender mejor lo que es la odontología y lo que es la ética profesional. Primeramente vamos a ver lo que es la deontología y la ética. Eh, la deontología y la ética profesional, el origen, el origen etimológico del concepto es griego, deon, que significa deber. La deontología es la disciplina que estudia los deberes y las obligaciones de los profesionales, o sea, van de la mano. La ética profesional busca establecer un conjunto de normas exigibles en todos los que ejerzan una misma profesión. Por esto se le asocia con la deontología. La deontología. La deontología es parte de lo que se conoce como la ética normativa y comparte un conjunto de reglas y principios que deben cumplirse de manera obligatoria. La deontología o teoría deontológica se puede considerar como una teoría ética que se ocupa de qué, de regular los deberes, traduciéndolos en preceptos, normas morales y reglas de conducta, dejando fuera, dejando fuera de su ámbito específico de interés a otro aspecto de la moral. El término ontología fue acuñado por primera vez por Jeremy Bentham, que lo define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer en cada ocasión lo que es recto y apropiado. Ética profesional abarca el conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de la vida de la actividad de los profesionales y es la encargada de ir marcando las pautas éticas del desarrollo de su actividad mediante valores universales reconocidos por cada ser humano. Aunque ésta se centre en estos valores, se especifica más en el uso de ellos dentro de un entorno plenamente laboral. Y esos valores, ¿cuáles son? El respeto, la puntualidad, la empatía, la responsabilidad, entre otros valores que fuimos adquiriendo desde el seno de la familia. Origen del deber. El deber es aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas o por lo que ordene su conciencia moral y sus principios éticos. El deber para Kant es consecuencia de la capacidad humana que permite el desarrollo de la conciencia moral y por consiguiente de la capacidad para distinguir entre el bien y el mal. O sea, lo que quiere decir Kant es que cada uno ya es lo suficientemente eh, eh, maduro para poder saber distinguir lo bueno de lo malo. La ética ontológica de Kant. El deber no debemos entenderlo como una imposición del exterior, sino más bien como un sentimiento de autoobligación que conduce a realizar aquello que consideremos correcto, no porque nos convenga o nos guste, simplemente porque es lo correcto. Y entonces Kant distingue tres acciones. Una es acciones contrarias al deber, que son inmorales, actuar contra los principios morales. De acciones conforme al deber, meramente legales, hacemos lo que debemos hacer, pero nuestra acción sigue siendo inmoral porque nuestra voluntad no ha sido determinada por la conciencia del deber, sino por la capacidad coercitiva de una norma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de la capacidad coercitiva de una norma, hablamos de una imposición de algo que yo tengo que cumplir. Entonces, ¿por qué sigue diciendo inmoral? Porque yo no lo hago porque yo quiero, sino porque me obligan a hacerlo. Y las acciones por deber morales hacemos conforme a los principios en conciencia. O sea, nosotros mismos actuamos en conciencia. Esos son
acciones por deber moral. El hombre tiene tres aspectos. Deberes del hombre para consigo mismo, ¿cuál es? El cuidado y desarrollo de sí mismo y cultivarse por medio del trabajo. Deberes del hombre para con sus semejantes, ¿cuáles son? El respeto a la vida, integridad física ajena, el derecho a la libertad personal y respeto a la libertad ajena, el respeto a la dignidad e integridad moral ajena. Ahora, los deberes del hombre para con la sociedad es como miembro de familia, ya sea padre, madre o hijo, deberes cívicos como ciudadano gobernante, que es a través del sufragio, deberes como empresario y deberes como profesional y o trabajador. La ontología y la ética profesional. La ética profesional es lo bueno para la profesión y el profesional es lo bueno para los clientes y usuarios de la misma profesión. El código es una garantía de que los servicios se entregan en un buen nivel profesional. ¿Qué quiere decir eso? Porque dice lo bueno para el cliente y usuario. Porque si yo me desempeño bien conforme a mis principios profesionales, evidentemente mi cliente va a estar satisfecho. Entonces voy a entregar una buena calidad en cuanto a servicios profesionales se refiere. El profesional no debiera requerir de un código de ética profesional para responder ante la fe pública de que actuará profesionalmente. O sea, lo que esta parte te quiere decir es que no hace falta que tengamos un código de ética, sino que depende de uno mismo comportarse conforme a las normativas legales establecidas dentro de una profesión y dentro de una sociedad. Ética profesional, profesión y profesionalismo. La profesión y el profesionalismo. El concepto de profesión se refiere a una amplia serie de ocupaciones relativamente prestigiadas de muy buena diversa índole ejercida por personas que por lo general han tenido algún tipo de educación superior, que les certifica haber logrado un conjunto de competencias y habilidades laborales, por lo que en general conducentes a un título profesional. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo tenga un certificado donde me avale mis competencias y habilidades dentro de mi campo laboral. ¿A través de qué? A través ya sea de mi título profesional o a través de mi título de técnico en tal o cual profesión. ¿Qué se entiende por profesión? Es una actividad habitual que yo realizo de forma constante para lo que he sido preparado para ejercerlo y mediante esa actividad que tengo derecho a recibir alguna remuneración o salario por el mismo. En síntesis, el origen de la profesión tiene que ver con una actitud de vida, con un compromiso frente a la sociedad de desempeño dedicado y de excelencia. Condiciones de la profesión que son para que un conjunto de actividades ocupacionales pueda llamarse profesión en un pleno sentido. Se requiere dedicación estable a ese conjunto de actividades que tiene una función específica, social específica. La profesión es para el profesional un medio ¿para qué? Para ganarnos la vida. Profesión y profesionalismo. La profesión implica una actitud más allá del oficio mismo. Es una actitud desde el oficio frente a la vida, hacia el mundo. De profesional dice que es quien ejerce la actividad como profesión, como relevante capacidad y aplicación. El profesionalismo es definido como el cultivo o utilización de cierta disciplina, arte como medio del lucro. Profesión y vocación. El término vocación proviene del verbo latino vocare, que significa llamar. En primer lugar, es importante señalar que la vocación no es algo con lo que uno nace. Las personas nacemos con ciertas características personales, los cuales podemos desarrollar o no durante la vida, dependiendo del medio ambiente familiar y social que nos rodee, que estimularán unas características o habilidades y otras no. O sea, lo que nos quiere decir esto es que con el correr del tiempo uno va a pillar o darse cuenta hacia qué vocación está inclinado o hacia qué profesión siente la vocación de estudiar para poder dar un buen servicio a la sociedad. Así las personas que nos rodean nos transmiten sus gustos y valoraciones por una actividad y a su vez nuestras experiencias nos van dando la posibilidad de ejercitar ciertas destrezas sobre otras, descubrir nuestras habilidades. La vocación es también la expresión de nuestros valores, las que buscamos poner en concordancia con algunos de nuestros gustos, intereses, actitudes o con algunos factores de nuestra personalidad. ¿Qué es el profesionalismo? Es una actitud necesaria para poder ser un buen profesional. Ser profesional implica, uno, tener dominio de competencia sobre una actividad laboral,
tener una dedicación estable para ella, para ofrecer al servicio propio y a los demás, y tener una actitud vocacional, sentirse llamado a ser y tener una predisposición a ayudarse en su quehacer diario. Esas son las actitudes de un buen profesional. Y acá terminamos esta unidad. Entonces, para la siguiente clase, si tienen alguna pregunta o consulta, estamos a las órdenes. Tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo sábado.